Hola, mi nombre es Vianey y esta ocasión les voy a hablar sobre un hombre que a los 13 años experimentó el sentimiento de odio, ira y deseo. Un hombre que no se sentía capaz de recibir afecto. Un hombre que fue capaz de matar a investigadores piensan que fueron cientos de mujeres solo por el hecho de dedicarse a la prostitución. Un hombre que no sintió remordimientos y volvía a hacer sus perversiones, a tomar nuevas víctimas para después enterrarlas, para ocupar su cuerpo y satisfacer sus deseos sexuales. Les voy a hablar sobre Gary Richman, pero ¿quién fue realmente? ¿Qué hay detrás de ese asesino que en casa practicaba de manera fanática su religión pentecostés y seguía fielmente los preceptos que el pastor pregonaba? Pues Gary Richman fue un hombre que nació en 1949. Actualmente tiene 71 años y está en prisión por declararse culpable por 48 asesinatos. 48 asesinatos que fueron los que él recordó, intentando cooperar con el fiscal para evitar un juicio y la pena de muerte. En su declaración, Richman dijo que atacó a las prostitutas y cito, porque pensé que podía matar tantas como quisiera sin que me atraparan. Los asesinatos de Gary Leon Richman abarcaron desde 1982 hasta 1998. Richman dijo que estrangular a mujeres jóvenes era su carrera. Él dijo, odio a la mayoría de las prostitutas, no quería pagarles por sexo. También escogía a las prostitutas como víctimas porque eran fácil de recoger sin ser notadas. Sabía que no serían reportadas como desaparecidas de inmediato y que tal vez nunca serían denunciadas como desaparecidas. Pero ¿por qué tenía tanto odio a las mujeres que se dedicaban a la prostitución? Investigando un poco la vida de Richman, se sabe que tenía un vínculo muy insano con su madre. Ella lo educó con violencia y también Gary presenció varios eh, episodios de violencia hacia su padre, directamente hacia él, hacia Gary, por lo que Gary se orinaba también, se orinaba teniendo 13 años. Su madre entonces cuando veía eso le lavaba los genitales de manera dura. Eso impulsó a Gary que sintiera un rencor hacia ella y también una atracción sexual. Su madre era fielmente seguidora de la iglesia, por otro lado también tenía como otra vida al vestirse de manera muy provocativa, pues Gary lo asimilaba como se vestían las prostitutas, por lo que sabemos con esto es que pues Gary Richman le tenía mucho odio a su madre y también una atracción sexual. Otra característica también que podemos ver en algunos asesinos seriales son de que tienen crueldad hacia los animales. Gary mató a un gato solo por el puro placer de verlo sufrir. A los 13 años, 16 años, apuñaló a su vecino que tenía 6 años. Lo quería matar, o sea, y en su declaración él dijo que era solo para saber qué se sentía asesinar. La vida de Gary no fue muy buena, pues aparte de que tenía violencia en casa, sus notas nunca fueron buenas. De acuerdo su coeficiente intelectual era de 82, lo normal es 100, y tuvo que repetir año 2 veces. Después de graduarse de la secundaria, Gary entró a la Marina y se casó con la que era su novia en el colegio, y Gary prestó su servicio en las Fuerzas Armadas, entonces él empezó a pasar mucho tiempo con las prostitutas y adquirió gonorrea, verrugas y también verrugas genitales por no usar preservativo en las relaciones. En este caso no se veía Gary pues como responsable de eso y creyó que las prostitutas tenían la culpa, incrementando pues así más su desprecio que ya de por sí les tenía, porque su papá las odiaba y porque le recordaban a su madre, porque su madre se vestía como ellas. Entonces Gary fue enviado a Vietnam por el servicio que realizaba en las Fuerzas Armadas, y cuando él se casó, su esposa
muy joven de 19 años tuvo relaciones con otros hombres y esto causó que el matrimonio de Gary y ella se desintegrara a los 2 años. Entonces siento que fue más un resentimiento que tuvo hacia la mujer. Durante su segundo matrimonio, Richman, a pesar de que tuvo gonorrea, siguió frecuentando a las prostitutas. En este punto sale a relucir el papel clave de las conductas aprendidas, pues Ridgway, al igual que su madre, iba a la iglesia de manera fanática, lloraba después de los sermones en la iglesia, predicaba hacia los vecinos, leía la Biblia, le decía a su esposa que siguieran todo lo que la iglesia decía, y por otro lado seguía frecuentando a las prostitutas y pues tenemos una conducta desviada. ¿Cuál es esta conducta? Pues podría decirse que es psicopatía, de acuerdo a los autores, de tipo primario, caracterizado por una adecuada socialización y una total falta de perturbaciones emocionales, cosas que vemos en Gary. La psicopatía está indudablemente relacionada con la criminalidad y especialmente con el crimen violento. Gary tuvo agresiones proactivas que están clasificadas también en la psicopatía. Esta agresión proactiva se caracteriza por ser como depredadora. Hay una conducta instrumental que es disparada ante una meta determinada. Él planeaba a quién iba a asesinar. La policía seguía su rastro, pero no podía encontrarlo. Así fue por bastantes años, hasta que, de acuerdo a la tecnología, pudieron encontrar en el ADN de las víctimas que fue Gary el que lo hizo. Este tipo de agresor pues es una amenaza criminal ante la sociedad. Meloy considera que una base biológica puede explicar el fracaso en el apego y las identificaciones malignas del psicópata. Esto lo vemos en su infancia de Richman, que no fue la más adecuada. El autor considera que esto ocurre a través de dos caminos de causalidad, la psicopatía. El primero de ellos comienza con un déficit en la capacidad de apegarse o vincularse, el cual puede ser mejor conceptualizado hasta ahora por vías neurológicas inespecíficas o una configuración politéctica de genes. La segunda vía causal comienza con un defecto que resulta de una superabundancia de impulsos agresivos o con un defecto en las funciones inhibitorias. Gary no sentía ningún remordimiento al matar a tantas mujeres. Dice que pues no recordaba incluso cuántas había matado. Pues sí era un riesgo para la sociedad el que Gary esté suelto, pero también podemos ver cómo fue su vida, qué fue lo que aprendió desde niño. Probablemente no tuvo afecto por parte de sus padres, al contrario, sí se registró mucha violencia. Quiso amar o recibir afecto y darlo al tener a su esposa, y pues su primera esposa le engañó y él también estuvo con varias prostitutas que le contagiaron. Entonces podríamos decir que probablemente pudo intentar tener una vida social dentro de las normas, pero las mismas cosas que le iban ocurriendo lo iban a lo mejor orillando a sentir más odio hacia la mujer y en especial a las prostitutas. Es un caso que nunca se trató de parte de su madre, y aquí vemos nuevamente que el criminal se hace